En este video, exploramos las vidas de personas comunes que enfrentan situaciones extraordinarias. Como la historia de Nicolás, quien, en su 60º cumpleaños, pensaba que había logrado una vida tranquila y estable. Pero una traición inesperada lo llevó a un punto de inflexión que cambiaría su vida para siempre. Desde la devastación hasta la resiliencia, Nicolás nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar la fuerza para reconstruir y redescubrir quiénes somos. Acompáñanos a descubrir cómo las experiencias más difíciles pueden ser el inicio de un nuevo comienzo. El sol brillaba intensamente en la mañana del 60º cumpleaños de Nicolás, iluminando con calidez el vecindario urbano donde había pasado la mayor parte de su vida. Nicolás, un hombre de buen corazón y humilde, acababa de despertarse. Se estiró, sintiendo el dolor familiar en sus articulaciones, un recordatorio de los años que había pasado trabajando como contador. A pesar de los desafíos y altibajos, encontraba consuelo en la rutina y la previsibilidad de su vida. Nicolás siempre había sido un hombre de medios modestos, viviendo en una acogedora casa de 2 pisos con su esposa Jane. Ella era la ambiciosa en la relación, una ejecutiva corporativa con una mente aguda y una lengua aún más afilada. Nicolás admiraba la determinación y el empuje de Jane, a menudo maravillándose de cómo ascendía sin esfuerzo en la escalera corporativa, mientras él se contentaba con su trabajo estable. La apoyaba de todo corazón, asistiendo a sus eventos corporativos y celebrando sus éxitos como si fueran los suyos propios. En los momentos tranquilos de la mañana, mientras Nicolás sorbía su café, reflexionó sobre su vida y el significado de haber alcanzado su 60º cumpleaños. Pensó en su infancia, creciendo en un pequeño pueblo donde aprendió el valor del trabajo duro y la honestidad de sus padres. Esas lecciones lo habían guiado a lo largo de su vida, moldeándolo en el hombre que era hoy. Pensó en su matrimonio, que había sido un viaje lleno de alegrías y desafíos, y como siempre había intentado ser un buen esposo para Jane. Nicolás no era un hombre dado a la introspección, pero en este cumpleaños tan importante no pudo evitar reflexionar sobre lo que el futuro le deparaba. Tenía sueños de viajar, de ver lugares que solo había leído en libros, y esperaba que Jane compartiera estas aventuras con él. Quería pasar más tiempo con sus nietos, transmitiéndoles la sabiduría que había acumulado a lo largo de los años. Sobre todo, esperaba seguir siendo feliz en su matrimonio, una relación que creía tan fuerte como siempre. El día se desarrolló con un sentido tranquilo de anticipación. Jane había planeado una fiesta para él, invitando a amigos cercanos y familiares a su casa para celebrar. Nicolás estaba agradecido por sus esfuerzos, sabiendo lo ocupada que estaba con el trabajo. La casa estaba llena de actividad mientras Jane coordinaba los últimos detalles, asegurándose de que todo fuera perfecto para las festividades de la noche. Estaba en su elemento, dominando la habitación con su presencia y organizando todo con precisión. Nicolás la observaba desde la distancia, sintiendo un oleaje de orgullo. Jane siempre había sido la fuerza vibrante en su relación, y él la amaba por ello. Admiraba su capacidad para manejar tantas responsabilidades, manteniendo siempre su elegancia y compostura. No podía esperar para ver la sorpresa que ella había insinuado, algo que prometió que haría su cumpleaños inolvidable. Cuando los invitados comenzaron a llegar, la casa se llenó de risas y el sonido de copas brindando. Nicolás conversaba con amigos que no había visto en años, poniéndose al día con sus vidas y compartiendo historias del pasado. Sentía una profunda gratitud por las personas que se habían reunido para celebrar con él, cada una jugando un papel en el tapiz de su vida. La noche avanzaba y, mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de un tono dorado, Nicolás sentía una calidez en su corazón. La fiesta era todo lo que podría haber esperado, un testamento a la vida que había construido con Jane. La vio moverse graciosamente entre la multitud, la anfitriona perfecta, y sintió un profundo aprecio por la mujer con la que se había casado. La música sonaba suavemente de fondo mientras Nicolás se dirigía a la cocina a buscar más bebidas. Al pasar por el pasillo, se detuvo un momento, saboreando los sonidos de la alegría y la celebración que emanaban de la sala. Era una noche perfecta, un reflejo de una vida bien vivida, y Nicolás se sentía contento sabiendo que estaba rodeado de amor y amistad. Poco sabía Nicolás que esta noche marcaría un punto de inflexión en su vida, uno que lo llevaría por un camino que nunca había anticipado. Por ahora, sin embargo, estaba felizmente inconsciente de lo que se avecinaba, contento de deleitarse en la felicidad del momento y el calor de los que lo rodeaban.
Mientras Nicolás se acercaba a la cocina, pudo oír voces susurradas y risas suaves que se filtraban a través de la puerta entreabierta. Se detuvo un momento, pensando que era solo una pareja de invitados robando un momento privado lejos de la fiesta, pero cuando empujó la puerta, la escena que lo recibió hizo que su sangre se helara. Allí, en medio del desorden de platos usados y servilletas desechadas, estaba su esposa Jane, en un apasionado abrazo con su compañero de trabajo más joven, Alex. La visión era surrealista, como si el tiempo se hubiera ralentizado hasta casi detenerse. La mente de Nicolás luchaba por comprender la traición que se desarrollaba ante él. Su corazón latía con fuerza en su pecho, la cocina, que antes le era tan familiar, se había convertido en el escenario de una pesadilla inimaginable. Jane y Alex, perdidos en su momento, no se dieron cuenta de la presencia de Nicolás hasta que su respiración se atascó en su garganta, un sonido ahogado que rompió la ilusión de su privacidad. Se giraron para mirarlo, los ojos de Jane se abrieron con sorpresa, mientras que la expresión de Alex cambió de shock a una arrogancia desafiante. ¿Qué diablos está pasando aquí?, exigió Nicolás, su voz temblando con una mezcla de incredulidad y enojo. La habitación parecía cerrarse a su alrededor, las paredes presionando mientras esperaba una explicación. Jane, recuperando su compostura, encontró su mirada con una fría y desapegada mirada. Nicolás, no debías ver esto, dijo, su voz desprovista de cualquier rastro de culpa o vergüenza. Pero ya que lo has visto, hablemos de esto como adultos. ¿Hablar de qué, Jane?, respondió Nicolás, su voz subiendo de tono. ¿Hablar de cómo me estás engañando en nuestra propia casa, durante mi fiesta de cumpleaños? ¿Has perdido la cabeza? Alex, apoyado casualmente contra el mostrador, se rió suavemente. Cálmate, viejo, dijo, con tono arrogante, no es como si pudieras hacer algo al respecto. Las palabras colgaron en el aire, un insulto que cortó más profundamente que cualquier cuchillo. Nicolás sintió una furia ardiente burbujear en su interior, una rabia que nunca había experimentado antes. Años de confianza, amor y devoción evaporados en un instante, reemplazados por un impulso primordial de reclamar su dignidad. ¿Crees que esto es divertido?, escupió Nicolás, avanzando. ¿Crees que puedes simplemente meterte en mi vida y tomar lo que es mío sin consecuencias? Jane levantó una mano para detenerlo, su voz firme. Nicolás, escúchame. Tengo derecho a ser feliz, aprende a respetar la privacidad de una esposa que gana más que tú. He trabajado duro por todo lo que tengo y entiende que las cosas han cambiado. Ahora sal de aquí. El corazón de Nicolás se rompió con sus palabras, cada sílaba una daga que se retorcía más profundamente en la herida. Su justificación fue una bofetada en la cara, un reconocimiento de que su vida juntos no significaba nada para ella. Alex sonrió, añadiendo insulto a la herida. Sí, Nicolás, enfréntalo, ya no eres suficiente para ella. No puedes hacer nada, cornudo. La habitación estalló en caos cuando la contención de Nicolás se rompió, años de frustración reprimida explotando en un solo momento de furia ciega. Se lanzó sobre Alex, sus puños volando con una ferocidad inesperada. El hombre más joven retrocedió, sorprendido por la fuerza del ataque. Jane gritó, intentando separar a Nicolás, pero él era una fuerza de la naturaleza, impulsado por la traición que había presenciado. La cocina se convirtió en un campo de batalla, vasos rompiéndose y muebles chocando contra el suelo mientras la lucha continuaba. Nicolás, detente, vas a lastimar a alguien, gritó Jane, su voz frenética, pero Nicolás estaba más allá de escuchar, más allá de la razón. Solo cuando Alex cayó al suelo, aturdido y ensangrentado, Nicolás se detuvo, su respiración entrecortada. Miró sus manos, a la destrucción que había causado, y sintió una nauseabunda mezcla de satisfacción y horror. Jane, pálida y temblorosa, retrocedió, sus ojos abiertos de incredulidad. Nicolás, ¿qué has hecho? Nicolás la abofeteó en la cara. En ese momento, la realidad de lo sucedido lo golpeó como una ola. La traición, el enojo, y ahora la violencia. Era demasiado. Nicolás retrocedió, sintiendo el peso de sus acciones presionando sobre él. Mientras los sonidos de la fiesta continuaban en el fondo, ajenos al caos en la cocina. Nicolás se dio cuenta de que todo lo que había conocido se estaba desmoronando a su alrededor. La noche que había comenzado como una celebración se había convertido en una pesadilla, y no había vuelta atrás.
El caos en la cocina se extendió al resto de la casa, una ola de confusión y sorpresa barriendo la fiesta. Los invitados se volvieron al sonido de vidrios rotos y voces alzadas, sus risas desvaneciéndose en murmullos ansiosos. El aire estaba cargado de tensión mientras Nicolás salía furioso de la cocina, dejando atrás los restos de la vida que había conocido. ¿Qué está pasando?, preguntó una voz, la pregunta colgando en el aire como una nube pesada. Amigos y familiares intercambiaron miradas preocupadas, sin saber cómo reaccionar ante la repentina interrupción. Nicolás se abrió paso entre la multitud, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, una mezcla de enojo y humillación ardiendo en sus venas. Necesitaba salir, escapar de las miradas inquisitivas y las especulaciones susurradas. La puerta principal se cerró de golpe tras él mientras salía al aire fresco de la noche, su respiración visible en la fría noche. Caminó sin rumbo por la calle, los sonidos lejanos de la fiesta desvaneciéndose en el silencio, cada paso resonando con la traición que acababa de presenciar, su mente repitiendo la escena en la cocina una y otra vez, Jane y Alex entrelazados en un abrazo que destrozó todo lo que creía saber sobre su matrimonio. Dentro de la casa, Jane intentaba recuperar la compostura, los rostros sorprendidos de los invitados añadiendo a su consternación. Sabía que tenía que abordar la situación, recuperar el control antes de que se escapara aún más de sus manos. Levantó la voz, pidiendo atención. Por favor, todos, comenzó Jane, forzando una sonrisa que se sentía frágil. Lamento la interrupción, solo fue un malentendido. Por favor, sigan disfrutando de la fiesta. La explicación era débil, apenas cubriendo la verdad, pero fue suficiente para calmar las preguntas inmediatas. Los invitados, a regañadientes, volvieron a sus conversaciones, aunque la atmósfera se había alterado irrevocablemente. Jane sentía el peso de su escrutinio, su juicio, presionando sobre ella. Alex, acariciando una magulladura y un orgullo herido, se escabulló en silencio, no queriendo enfrentar las consecuencias de sus acciones. Jane lo vio irse, una mezcla de enojo y arrepentimiento burbujeando bajo su fachada calmada. A medida que avanzaba la noche, la fiesta gradualmente se fue apagando, los invitados saliendo con despedidas incómodas y miradas preocupadas. Jane sabía que tenía que encontrar a Nicolás, enfrentar la tormenta que se avecinaba entre ellos. Necesitaba enfrentarse a él, imponer sus intenciones antes de que él tomara la delantera. Lo encontró sentado en un banco del parque, la luna arrojando un tenue resplandor sobre su figura encorvada. Nicolás levantó la vista cuando ella se acercó, su expresión indescifrable en la penumbra. Nicolás, dijo Jane suavemente, tratando de medir su estado de ánimo. Necesitamos hablar sobre lo que pasó. Nicolás permaneció en silencio, sus ojos fijos en un punto distante más allá de ella. El silencio se extendió entre ellos, un abismo que parecía imposible de salvar. Sabes que esto ya no funciona, continuó Jane, su voz ganando fuerza. Nos hemos estado alejando durante años. Tal vez sea hora de enfrentar la verdad y terminar con esto. Terminar con esto, repitió Nicolás, su voz ronca de incredulidad. ¿Crees que esa es la respuesta? ¿Destruyes todo lo que hemos construido y ahora quieres irte? Jane cruzó los brazos, a la defensiva. Estoy siendo realista, Nicolás. Ambos sabemos que hemos sido infelices. He trabajado duro por mi carrera, por mi independencia. No dejaré que me arrastres hacia abajo. Nicolás se puso de pie, la ira estallando de nuevo. ¿Arrastrarte hacia abajo? Te he apoyado en cada paso del camino, Jane. Estuve allí para ti cuando nadie más lo estaba, ¿y así me lo pagas? No lo entiendes, respondió Jane, su frustración desbordándose. Nunca lo entendiste. Necesito más de lo que tú puedes ofrecer. Quiero divorciarme, Nicolás, y tomaré lo que me merezco. No te interpondrás en mi camino. Sus palabras fueron un golpe en el estómago, la contundencia de la declaración dejando a Nicolás sin aliento. Siempre había sabido que Jane era ambiciosa, pero nunca imaginó que esa ambición se volvería contra él de manera tan despiadada. Jane se giró y se alejó, sus pasos resonando en la tranquila noche. Nicolás la vio irse, sintiendo el peso de su amenaza asentándose pesadamente sobre sus hombros. Sabía que ella hablaba en serio, que lucharía por todo lo que habían compartido. Solo, una vez más, Nicolás se sentó de nuevo, su mente un torbellino de emociones.
Pensó en los años que habían pasado, buscando el momento en que todo había comenzado a desmoronarse. ¿Cómo había llegado Jane a convertirse en alguien que apenas reconocía? ¿Cómo había pasado por alto las señales de que su matrimonio se estaba desmoronando? A medida que la noche avanzaba, Nicolás reflexionó sobre su vida, cuestionando cada decisión, cada sacrificio que había hecho por el bien de su relación. Se dio cuenta de que se había perdido en algún lugar del camino, había dado demasiado de sí mismo a alguien que ya no lo valoraba. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de batallas que nunca quiso librar, pero también sabía que no podía dejar que la traición de Jane lo destruyera. Tenía que encontrar una manera de reclamar su vida, de levantarse por sí mismo y enfrentar el futuro con fuerza. La fiesta había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Nicolás respiró hondo, preparándose para los desafíos que se avecinaban. Había sobrevivido 60 años a las pruebas de la vida, y sobreviviría a esto también. La fría luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas mientras Nicolás se sentaba en la mesa de la cocina, su mente corriendo con pensamientos de la noche anterior. La traición que había presenciado todavía dolía, pero ahora, bajo las capas de dolor e incredulidad, había una resolución firme. Sabía que no podía dejar que Jane le quitara todo sin luchar. Necesitaba un plan, una forma de protegerse de sus amenazas y recuperar su vida. El primer paso era buscar asesoramiento legal. Nicolás tomó su teléfono y marcó el número de un abogado recomendado por un colega de confianza. Necesitaba entender sus derechos y el mejor curso de acción para tomar frente a la amenaza de divorcio de Jane. La conversación fue esclarecedora, aunque abrumadora. El abogado le explicó los matices de la propiedad marital, la importancia de la documentación y cómo las pruebas de la infidelidad de Jane podrían jugar un papel crucial en los procedimientos de divorcio. Armado con este conocimiento, Nicolás supo que necesitaba reunir pruebas de la traición de Jane. Fue una decisión difícil, pero se dio cuenta de que protegerse a sí mismo requería acciones que nunca pensó que tendría que tomar. Comenzó a compilar un registro de los eventos que habían ocurrido, documentando todo, desde las repentinamente largas noches de trabajo de Jane hasta el incidente con Alex en la fiesta. A pesar de la gravedad de la situación, Nicolás encontró consuelo en el hecho de que no estaba completamente solo. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, alguien que pudiera ofrecer apoyo y guía a lo largo del tumultuoso camino que tenía por delante. Pensó en Amelia, una amiga cercana de sus días universitarios. Era una mujer sin rodeos, con un agudo sentido de la justicia y una habilidad para la estrategia. Si alguien podía ayudarlo a navegar por las complejidades de su matrimonio en ruinas, era Amelia. Nicolás se reunió con Amelia en su cafetería favorita, un lugar tranquilo donde solían ponerse al día con las vidas de cada uno. Mientras le explicaba la situación, Amelia escuchaba con atención, sus ojos estrechándose con determinación. Nicolás, mereces algo mejor que esto, dijo ella, su voz firme. Has sido un buen esposo y un compañero leal. Es hora de que te defiendas y le muestres a Jane que no te dejarás pisotear. Las palabras de Amelia fortalecieron la resolución de Nicolás. Juntos comenzaron a idear formas de contrarrestar las amenazas de Jane. Amelia sugirió contratar a un investigador privado para reunir pruebas más concretas de la infidelidad de Jane, una medida que podría resultar invaluable en el inminente divorcio. Piensa en ello como un seguro, aconsejó Amelia. Necesitas estar preparado para cualquier cosa que ella te lance. Esto no se trata solo del dinero o los bienes, es sobre tu dignidad y tu futuro. Con el aliento de Amelia, Nicolás sintió un renovado sentido de propósito. Comenzó a planificar cuidadosamente sus próximos pasos. Dentro del matrimonio, mantenía una fachada de normalidad. Alrededor de Jane, ocultando sus verdaderas intenciones mientras recopilaba sutilmente información que podría ayudar a su caso. Nicolás también tomó medidas para asegurar sus finanzas, abriendo en silencio una cuenta bancaria separada y transfiriendo fondos para protegerse de cualquier movimiento financiero repentino que Jane pudiera hacer. Era una medida precautoria, una que le hizo sentir un pequeño control en una situación que a menudo se sentía abrumadora. A medida que pasaban los días, Nicolás se encontraba cada vez más hábil para maniobrar dentro de los tensos confines de su matrimonio. Mantuvo sus interacciones con Jane civilizadas, pero distantes, participando en conversaciones solo cuando era necesario y sin revelar nunca sus cartas. Era un equilibrio delicado,
uno que requería vigilancia y autocontrol constante. Al mismo tiempo, Nicolás comenzó a centrarse en su propio bienestar, algo que había descuidado durante demasiado tiempo. Empezó a hacer ejercicio regularmente, encontrando consuelo en el ritmo de sus pies golpeando el pavimento mientras corría por el vecindario. El esfuerzo físico le ayudó a despejar su mente, proporcionando claridad y perspectiva sobre los desafíos que enfrentaba. Nicolás también se reconectó con viejos amigos, personas con las que había perdido contacto a lo largo de los años. Su apoyo y aliento le recordaron la persona que solía ser, antes de que el peso de su matrimonio eclipsara todo lo demás. Le ofrecieron un sentido de comunidad y pertenencia, ayudándolo a encontrar fuerza en la adversidad. Con cada día que pasaba, Nicolás se sentía más preparado para la batalla que se avecinaba. Sabía que el camino que había elegido estaba lleno de desafíos e incertidumbres, pero estaba decidido a seguir adelante. La traición lo había sacudido hasta la médula, pero también había despertado una resistencia que nunca supo que tenía. Mientras se sentaba en su tranquila casa, Nicolás sentía el peso del futuro presionando sobre él. El viaje que estaba emprendiendo sería difícil, pero era uno que tenía que tomar. Estaba luchando no solo por sí mismo, sino por la vida que había trabajado tan duro para construir, y en esa lucha encontró un renovado sentido de propósito y fortaleza. La sala del tribunal era un marcado contraste con el vibrante caos de la fiesta que había desencadenado esta cadena de eventos. Todo era estéril y silencioso, el aire pesado con anticipación mientras comenzaban los procedimientos de divorcio. Nicolás se sentó en un lado de la sala, sus manos firmemente entrelazadas en su regazo. Había pasado semanas preparándose para este momento, fortalecido por el conocimiento de que había hecho todo lo posible para protegerse a sí mismo. Amelia se sentó a su lado, su presencia un ancla tranquilizadora. Al otro lado de la sala, Jane emanaba confianza, su comportamiento frío y desapegado. Siempre había sido hábil en mantener una apariencia de control, y ahora parecía lista para tomar lo que creía que le correspondía. Estaba representada por un formidable abogado, alguien que tenía la reputación de ganar incluso los casos más controvertidos. Cuando comenzaron los procedimientos, el abogado de Jane lanzó un argumento cuidadosamente elaborado, presentándola como la parte agraviada en un matrimonio en declive. Estaba buscando una porción significativa de los bienes compartidos, citando su contribución a su estilo de vida y su independencia financiera como justificación. Nicolás escuchaba, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Este era el momento que había temido, el miedo a perder todo por lo que había trabajado flotando sobre él. Pero se obligó a mantenerse tranquilo, recordando las pruebas que había reunido y las cuidadosas preparaciones que había hecho. Cuando llegó el turno de Nicolás para hablar, su abogado se levantó para dirigirse al tribunal. Su señoría, tenemos pruebas que demostrarán no solo la infidelidad de la señora Carter, sino también su mala conducta en el trabajo. Creemos que esto tendrá un impacto significativo en la opinión del tribunal sobre la distribución de bienes. La sala del tribunal se quedó en silencio, todas las miradas volviéndose hacia Jane, quien se removió incómoda en su asiento. El abogado de Nicolás presentó las pruebas de manera metódica, mostrando fotografías y documentos que pintaban un cuadro claro de su traición. Los informes del investigador privado eran minuciosos, detallando su aventura con Alex y documentando sus actividades cuestionables en el trabajo, actividades que violaban las políticas de la empresa y los estándares éticos. Los correos electrónicos y mensajes de texto se leyeron en voz alta, cada uno erosionando la fachada cuidadosamente construida que Jane había mantenido. La atmósfera en la sala cambió a medida que el peso de la revelación se asentaba sobre todos los presentes. El abogado de Jane intentó objetar, pero el daño ya estaba hecho. La mirada del juez se volvió hacia Jane, evaluando la veracidad de lo que se había presentado. Señora Carter, estas son acusaciones serias. ¿Tiene alguna respuesta?, preguntó el juez, su voz firme. Jane vaciló, la máscara de confianza resbalando por primera vez. Miró a su abogado en busca de orientación, pero incluso él parecía estar perdido por palabras. Se removió en su asiento, su expresión una mezcla de indignación y desesperación. Su señoría, mi vida personal no debería afectar la división de bienes, argumentó Jane, tratando de recuperar la compostura. He trabajado duro por todo lo que tengo. Quizás, señora Carter, respondió el juez, pero el tribunal debe considerar todos los aspectos del caso, incluyendo el carácter y la conducta.
A medida que continuaban los procedimientos, Nicolás podía sentir que la marea se volvía a su favor. Escuchó mientras llamaban a testigos a testificar, cada uno corroborando las pruebas contra Jane. Colegas hablaron de su comportamiento errático en el trabajo, mientras que amigos admitieron haber sido testigos de su infidelidad de primera mano. Finalmente, el juez llamó a un receso para deliberar. Nicolás se sentó en silencio, su corazón pesado con la incertidumbre. Sabía que, fuera cual fuera el resultado, esta batalla ya lo había cambiado de maneras que aún no podía comprender. Cuando el juez regresó, el aire en la sala del tribunal estaba cargado de tensión. Nicolás contuvo la respiración, esperando el veredicto que determinaría el curso de su futuro. Después de considerar cuidadosamente todas las pruebas presentadas, este tribunal falla a favor del señor Carter, anunció el juez, su voz firme e imparcial. La conducta de la señora Carter ha sido considerada perjudicial, y la división de bienes reflejará eso. El señor Carter retendrá la mayoría de los bienes compartidos y no se otorgará pensión alimenticia. Un sentido de alivio inundó a Nicolás, la victoria fue un bálsamo para los meses de incertidumbre y miedo que había soportado. Sintió la mano de Amelia apretando su brazo en señal de apoyo, sus ojos brillando con orgullo. Mientras Jane se sentaba en silencio atónita, la realidad de su situación se hundía. Nicolás sintió una punzada de simpatía, a pesar de todo, la había amado alguna vez, y el final de su matrimonio era una conclusión agridulce para una historia compartida. Fuera del tribunal, el sol brillaba intensamente, un marcado contraste con la tormenta emocional que habían enfrentado adentro. Nicolás respiró hondo, sintiendo como el peso del mundo se levantaba de sus hombros. Había ganado la batalla, no por rencor o venganza, sino para proteger la vida que había trabajado tan duro para construir. Sabía que el camino por delante todavía sería desafiante, lleno de ecos de lo que había sucedido, pero estaba listo para enfrentarlo, fortalecido por el conocimiento de que había emergido del conflicto más fuerte y más resiliente. Mientras él y Amelia se alejaban del tribunal, Nicolás se permitió una pequeña sonrisa. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir y redescubrir quién era. Y en ese momento, sintió un profundo sentido de triunfo, sabiendo que había recuperado el control de su vida y su futuro. En las semanas siguientes al enfrentamiento en el tribunal, las consecuencias se extendieron rápidamente a través de la vida de Jane. Las pruebas de su mala conducta en el trabajo y su aventura pública con Alex habían infligido un golpe severo a su reputación. El mundo corporativo, una vez el escenario de sus ambiciones y triunfos, le dio la espalda. La compañía en la que había escalado posiciones, en la que había vertido tanto de su energía e identidad, ya no podía permitirse mantenerla en medio del escándalo. Su despido fue abrupto y humillante, un final rápido para una carrera que creía invulnerable. Alex, que había disfrutado del éxito de Jane y utilizado su posición profesional como trampolín para sus propias ambiciones, se encontró igualmente a la deriva. Con la caída de Jane en desgracia, las conexiones y oportunidades que había dado por sentadas desaparecieron de la noche a la mañana. Los colegas que alguna vez habían aceptado sus avances ahora lo evitaban, temerosos de ser contaminados por la asociación con la pareja deshonrada. Su posición, ya precaria, se desmoronó sin la influencia de Jane para protegerlo. La dura realidad de su situación golpeó a Jane y Alex con fuerza. Acostumbrados a los privilegios y comodidades que sus respectivas carreras les habían proporcionado, ahora enfrentaban la abrumadora perspectiva de comenzar de nuevo desde cero. Sin los medios para mantener su antiguo estilo de vida y con sus reputaciones profesionales en ruinas, se encontraron al borde de la ruina financiera. La aventura que una vez parecía tan emocionante y liberadora se había convertido en su perdición, una advertencia de los peligros de la infidelidad y la traición. Para Nicolás, las secuelas de la victoria en el tribunal fueron un periodo de profunda transformación. La batalla legal había sido agotadora, pero su resolución trajo un sentido de liberación que no había anticipado. El opresivo peso de su matrimonio y la traición que siguió se levantó, permitiéndole abrazar su recién encontrada libertad. Por primera vez en años, Nicolás era libre de tomar decisiones basadas únicamente en sus deseos y necesidades, sin la sombra de las ambiciones de Jane sobre él. Retomó nuevos pasatiempos y reavivó viejas pasiones, sumergiéndose nuevamente en la fotografía y reconectándose con el mundo a través de su lente. Cada clic del obturador no solo capturaba una imagen, sino un momento de redescubrimiento personal y alegría. Viajó a lugares que siempre había soñado visitar,
cada viaje un testimonio de su capacidad para forjar una vida a su medida. Nicolás también encontró consuelo en la compañía de amigos y familiares que lo habían apoyado durante todo el proceso. Su apoyo había sido un salvavidas, ofreciendo tanto aliento como un recordatorio del valor de las conexiones genuinas. Entre ellos, Amelia había sido una presencia constante, su amistad inquebrantable y sincera. Con ella, encontró no solo camaradería, sino una comprensión que iba más allá de las palabras, un lazo forjado en pruebas compartidas y respeto mutuo. Mientras Nicolás reflexionaba sobre el tumultuoso viaje, reconoció el dolor y la angustia que había soportado. La traición, el divorcio y la lucha por su dignidad habían sido una prueba, poniendo a prueba los límites de su resistencia. Sin embargo, de esa experiencia surgió una apreciación más profunda por la fuerza que había descubierto en sí mismo y por la claridad que trajo sobre lo que realmente importaba en la vida. Reconoció las lecciones aprendidas de su matrimonio, entendiendo que, aunque había terminado en amargura, también había ofrecido momentos de felicidad y crecimiento genuinos. Conservó esos recuerdos, no con arrepentimiento, sino con la comprensión de que eran parte de su viaje hacia el autodescubrimiento. Al abrazar su nuevo comienzo, Nicolás encontró una paz que nunca había anticipado, una tranquilidad que provenía de saber que finalmente estaba viviendo la vida en sus propios términos. Estaba en el umbral de este nuevo capítulo, listo para enfrentar el futuro con los ojos y el corazón abiertos, agradecido por las lecciones del pasado y ansioso por abrazar las posibilidades que se presentaban.